quedó entonces en glándulas por el número de células. Entonces, por el número de células, las glándulas están clasificadas en unicelulares y multicelulares. Las unicelulares, entonces, está la más representativa, que son las células caliciformes. Guarden el celular, por favor. Las células caliciformes. Estas van a estar localizadas en lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, los conductos de las vías respiratorias, como son las fosas nasales, las tráqueas y los bronquios, van a tener estas células caliciformes. Produce lo que es el mucinógeno, que se libera a raíz a la exposición a compuestos nocivos o moléculas neurotransmisoras, produciendo una sustancia arboladiza llamada mucina. Bueno, entonces esa sería la más característica para las glándulas mucosas exocrinas unicelulares. Esa sería toda la clasificación de estas glándulas. Entonces son estructuras redondeadas, como pueden darse cuenta, como son mucosas, tienden a tener coloración, aunque este corte pareciera que tuviera coloración en algunas, en realidad se van a ver blancas. El conducto es muy pequeño, que en la parte apical de esta célula glandular, y secreta hacia la superficie. Y tenemos las glándulas exocrinas multicelulares. Bueno, estas forman lo que sería una asociación o un grupo de células glandulares para trabajar en conjunto. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la célula caliciforme, que trabaja por separado, cada célula y hace su propia secreción, no, estas trabajan en una estructura, y a esa estructura se le conoce con el nombre de adenómero. El adenómero, entonces, es la porción secretora de la glándula y está compuesta entonces por varias células glandulares. ¿Cuántos están viniendo? 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uy, acá tenemos 5 de más. O 31, si es el grupo de 31, tendríamos 4 de más. Es que creo que agregaron más, ¿no? No, ya fue que se me olvidó imprimir. Ya me estuvieron los grupos, están 30, 30 y 31. Entonces, para la próxima, los que no sean de este grupo, para cada grupo, si no van a quedar demasiados. Si les había dicho que sí, ya no, porque eso era cuando estaban los 4 grupos, que eran más pequeños. Ya son demasiados. Bueno, entonces estamos hablando del adenómero. El adenómero, entonces, es la porción secretora de la glándula y va a estar conformada por varias células glandulares. De ahí que se llaman multicelulares. Algunas de estas glándulas entonces van a poseer una estructura sencilla. ¿Qué quiere decir? Estas glándulas van a tener un solo conducto y un solo adenómero, pero otras entonces presentan una estructura compleja integrada por varios tipos de unidades secretorias con elementos ramificados. ¿Qué quiere decir? Los conductos que llevan a secreción van a estar ramificados y el adenómero a su vez va a estar también ramificados, o pueden haber combinaciones de estos. En base a estas características, mire, acá tenemos lo que sería el adenómero. ¿Cuál sería? Toda esta porción sería un adenómero. Este que tenemos acá sería otro adenómero, otro adenómero. Esta sería la porción secretoria. Cada adenómero, observe que tiene varias células. Esta sería una célula, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra. Acá hay 2. Y acá tendríamos 2 más, ¿sí ve? Y forman una estructura que sería la porción secretora de la glándula, más el conducto que va a llevar la secreción. Bueno, como le estaba diciendo, entonces, estas glándulas van a tener estructuras sencillas y estructuras compuestas. ¿Qué quiere decir? Ramificadas. Entonces, sencillas, carentes de conductos ramificados, eso en base, ojo,
No escriban ahí y ahorita les explico bien con el gráfico. Eso en base a que la glándula posea un conducto, pero a la vez pueden ser también conductos ramificados, que la glándula posea esos conductos ramificados. O también la glándula puede poseer el adenómero, puede ser sencillo también, o sea, un solo adenómero, y el adenómero a su vez también puede ser ramificado. Entonces vamos a hacer la clasificación en esos dos parámetros, en base a los conductos y en base a los adenómeros. Entonces vamos a utilizar estas gráficas, o estas representaciones gráficas. La primera glándula que tenemos acá, este nombre por ahora no, porque este nombre se basa en la forma del adenómero, todavía no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer la clasificación en base solo a los conductos y en base al adenómero. Observe, esta glándula dice que es simple. Quiere decir que va a tener un solo conducto y un solo adenómero. Este sería el adenómero. Y este sería el conducto. El conducto es el que está en morado y el adenómero es lo que está en verde, ¿cierto? Entonces, por eso dice que esa glándula es simple. Observe que no van a decir simple, simple, sino simple, dicen solo simple para indicar que solo tiene un conducto y un solo adenómero. Pero mire, por ejemplo esta, dice simple ramificada. Acá sí nos está diciendo que va a tener un solo conducto, que sería el primer nombre, pero el adenómero está ramificado, o sea, tiene más de uno. En este caso, mire, 3 adenómeros y terminan o están unidos a un solo conducto. ¿Claro hasta ahí? Fácil. Estas dos es lo mismo que la primera, simple y simple. Lo único que esta tiene una forma diferente del adenómero. El adenómero se enrolla en sí mismo, por eso se dice simple enrollada. El ejemplo de esta sería las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, el adenómero se enrolla en sí mismo. Eso tiene una característica. O cuando veamos por allá el útero, cuando veamos sistema reproductor femenino, nos vamos a dar cuenta, aunque el útero tiene la forma tubular, va a tener el adenómero enrollado en sí mismo también. ¿Listo? Bueno, esta es lo mismo, la primera igual que la primera, y esta igual a la segunda, simple ramificada. ¿Sí? Acá lo que pasa es que la colocan varias veces por la forma del adenómero, que ahorita lo vamos a ver. Y tenemos las tres de abajo. Observe que dicen compuesta. ¿Por qué dicen compuesta y no habla de ramificaciones si están ramificadas? Para no redondear las palabras, porque si no tocaría decir ramificada, ramificada, y simplemente colocan compuesta. Y eso va a indicar que tanto los conductos están ramificados como los adenómeros están ramificados. Miramos y verá. Mire, inicia acá el conducto, eso sí, termina en un solo conducto al final, pero mire, se ramificó para acá, se ramificó para acá y se ramificó para acá. Hasta ahí llegan los conductos. ¿Sí ven? Está ramificado hacia 3 lados. Y a su vez, los adenómeros también están ramificados. Entonces, por eso se le llama que es una glándula compuesta. Entonces, glándula que se diga compuesta está tanto los conductos como los adenómeros ramificados. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre la acinar compuesta y la tubulacinar compuesta? La forma del adenómero, que es lo que nos falta explicar. ¿Listo? Quedó claro lo de la clasificación del adenómero y la clasificación de conducto dependiendo de la cantidad. Mire, estos son ejemplos de lo mismo que acabé por las formas, contorneada, tubular ramificada. Bueno, hay varios gráficos con lo mismo. Ahí nos está mostrando cómo son las ramificaciones dependiendo si es tubular, si es acinar o tubuloacinar. O sea, tubuloacinar es una combinación entre acinar y tubular. O sea, ahí, en pocas palabras, combinaciones también pueden haber, y esto lo van a ver en algunas glándulas. Entonces, si dice tubuloacinar, quiere decir que hay secciones tubulares y hay secciones acinares, que ya vamos a ver cómo es eso de tubular y acinar. Bueno, por último, entonces, por la forma del adenómero, o sea, por la forma del gránulo secretorio. Ahora sí tenemos tubular,
acinar, sacular y alveolar. Esas serían las 4 formas del adenómero. Pero como ya se dieron cuenta, puede haber una combinación de dos. Por ejemplo, túbulo acinar. ¿Sí ven? Bueno. Tenemos la primera. Forma sacular. Esta forma sacular, el adenómero tiene forma de saco. Y de ahí viene el nombre. Miren. Ese sería el adenómero. ¿Sí? Tiene forma como de bolsa, ¿cierto? De saco. De ahí viene el nombre. ¿Listo? Ahí ya está clasificado por la forma del adenómero. Pero como nosotros ya vimos el resto de clasificaciones, se las tenemos que anexar. Entonces, observe que acá termina en un conducto. Perdón, está por acá. En un conducto, pero ese conducto está, acá está ramificado el adenómero. Este iría así. Entonces sería simple ramificado. Un solo conducto y varios adenómeros. ¿Sí ven? Entonces sería una glándula simple ramificada. Como tiene conductos, exocrina. Y como tiene la forma de saco, sacular. Y como tiene muchas células que la conforman, multicelular. Entonces en un parcial yo le puedo colocar una glándula y decirme, siempre coloco lo que vea. O sea, si la glándula presenta lo que está viendo en el momento, varias clasificaciones, yo le puedo pedir, dame 3 clasificaciones, dame 4 clasificaciones, o por ejemplo con esta, dame 5 clasificaciones de la glándula que esté observando, o del tejido que esté observando, porque nunca ni siquiera les digo qué es lo que están viendo. ¿Listo? Entonces, si yo le pido cierta cantidad es porque se ve. Así que pregunten todo lo que no sepan. No. Profesor, ese es un corte longitudinal, ¿verdad? Longitudinal a la glándula, sí señor. Porque puede haber un corte transversal. ¿Qué quiere decir? Que no se vea el conducto, sino solamente se vea el adenómero. Ahí yo no, ya no le puedo, ya la atiendo. Ahí ya no le podría preguntar la clasificación del conducto, ¿sí ves? Sino simplemente le daría la clasificación de la forma del adenómero, que es multicelular, ajá, y ya, y que exocrina, no más. Pero no le podría hacer la clasificación del conducto como tal. Eso depende del corte. Pero le digo, lo que se vea, dependiendo de lo que vea, yo le hago las preguntas. Ahora sí. No. Bueno, tiene que decir, el orden sería que tiene que, el tejido que es la glándula. ¿Sí? Nombre del tejido. Yo le pregunto en los parciales nombre del tejido. No le voy a decir nombre del epitelio si está viendo un epitelio. No le voy a decir nombre de la glándula si está viendo una glándula. Lo mismo, si está viendo un tejido conectivo o se está viendo un tejido muscular o un tejido nervioso. Yo siempre digo nombre del tejido. ¿Por qué? Porque todos estos son tejidos. Entonces ahí sí empieza a clasificármelo. Primero, sí tiene que colocar que es una glándula. Ahí sí ya, si usted me la coloca al final, no, ese es el tejido. Glándula, y ahí sí la clasificación sí no tiene un orden así específico, como tal. Dime. Claro. Tejido conectivo tal. Porque tiene que nombrar el tejido más la clasificación. ¿Por acá alguien más? ¿Ahí iba a decir algo? No. Bueno. ¿Quedó claro esta? ¿Sacular? Bueno, ¿cuál vamos a utilizar para sacular? Las glándulas sebáceas. Esa es precisamente una glándula sebácea. Entonces la plaquita de glándula sebácea, la de piel fina, la vamos a utilizar para hacer la práctica. Glándula acinar. Esta ya la hemos visto en varias, si se acuerdan. Acinar, en forma de acino. Esta tiene una característica. ¿Dónde están los núcleos? En la periferia. Ajá, periferia. Mire, núcleo. Ya saben que el que no se ve es porque precisamente por donde pasó la cuchilla no estaba ahí en el momento. ¿Listo? Los núcleos en acinar siempre están en la periferia. Todas estas se clasifican en mucosa serosa y mixta.
que fue otra de las clasificaciones que vimos. ¿Por qué acá no la clasificamos así? Porque la sacular, que la glándula sebácea, lo que contiene son lípidos, y los lípidos no se colorean, igual que la mucosa. Pero no es que la secreción sea mucosa. ¿Ve? Entonces, por eso esta no se clasifica en esa clasificación mucosa serosa mixta. Pero todas las acinares sí tienen esa clasificación para que lo tengan en cuenta. Acinar entonces tiene que clasificar si es mucosa, si es serosa o si es mixta. ¿Listo? Y el gránulo secretorio va hacia adentro. Mire, si ves, esa es la característica. Núcleo a la periferia, el gránulo secretorio hacia adentro. Tienden, depende si quedó bien transversal, a tener un pequeño espacio acá en la parte central, por donde envía la secreción para que después se une con el conducto. Dime. Profe, y el blanco que se ve ahí es que no hay secreción de esa glándula. ¿Perdón? O sea, lo blanco que se ve ahí en la... ¿Esto? No, eso fue que quedó un hueco ahí. Ah, No, ahí fue que quedó un hueco. Eso puede suceder, que haya quedado destruido. No, ahí sí no es nada de la glándula. Bueno, entonces, si queda bien el corte, generalmente esto se va a ver así. Núcleos periféricos y la estructura así. Tiende a ser esta forma. Bueno. Y a dejar un espacio acá en el centro. ¿Listo? Y siempre con los núcleos periféricos. Blanca mucosa, vamos a verlas, esta la utilizamos varias veces anteriormente atrás. Mira, ahí está. Esta sería la serosa, ¿sí ve? También es acinar, quiere decir que parótida es una glándula de tipo acinar, ¿sí ve? Multicelular, exocrina, mire porque tiene los conductos. Y esta también sería acinar. Miren, núcleos periféricos. Mire, ahí está como se la digo. ¿Sí ve? Cuando queda perfecto el corte, dejan espacio en el centro. ¿Listo? Mucosa, serosa. Se mira una serosa, quiere decir que esta es una mixta. Profe, el espacio del centro sería el gránulo secretorio. El espacio del centro no, el gránulo secretorio es lo blanco o lo rosado. El espacio del centro es el huequito por donde envía la secreción y ese se une posteriormente con un conducto. Lo que pasa es que lástima que en el corte no se vea cómo se está uniendo con el conducto. Señor. No, porque las acinares no tienen lípidos, solamente en este caso las saculares. Por eso le dije, acinar es mucosa, serosa y mixta, que sería el producto de secreción. Esa no tiene líos. Tubular. Bueno, miren la forma de la tubular. Fácil. ¿Sí? Como un tubito. Esta puede ser simple, como la que están viendo. Quiere decir que es solamente un conducto y un adenómero. El adenómero es todo esto, el conducto sería la parte final. Eso. ¿Listo? El adenómero es toda la estructura, toda la forma. profe, entonces cuando serían bastantes bolitas sería compuesta. Quiere decir, no. Compuesta es que acá se viera el conducto y de acá, digamos, hubiera ramificaciones, exactamente. Por acá. Bueno, qué horrible. Que se viera el conducto ramificado y los adenómeros ramificados. Eso sí sería compuesto. En este caso, solamente un adenómero y el conducto que sería acá la parte final. Entonces es una glándula simple. Por ejemplo, en el útero hay simple ramificada de esta misma, de esta tubular. Se ve el conducto y ramificada, ¿cierto? Pero en forma tubular. ¿Listo? Es multicelular porque ve la cantidad que tiene, y al igual que las otras que hemos visto. ¿Listo? En este caso se podría decir que es mucosa porque ahí se producen las células caliciformes. Ojo, las células caliciformes son unicelulares mucosas.
Pero ¿por qué están acá? Porque acá esta glándula tubular tiene la característica de que forma otras células, entre ellas las células caliciformes. También forman epitelio, también forman, bueno, otras células que ahorita no vamos a hablar de ellas. Acá las unicelulares mucosas solo funcionan como tal en la parte periférica. Ahí sí funcionan como unicelulares mucosas, pero acá hacen parte de la glándula tubular. Dime. Al clasificar una célula caliciforme, aparte de especificar que son glándulas, tenemos que especificar que son mucosas. Sí. Ah, ok, listo. Sí. No, están bien las preguntas porque después no saben qué contestar el día del parcial. A veces parecen bobadas, pero está bien que pregunten. Bueno, fácil la forma. Y por último, alveolar. Esta también tiene clasificación serosa mucosa, pero solamente como vamos a ver esta no lo vamos a hacer a clasificación. Esta en sí es serosa. Esta es próstata. Pero no le vamos a dar esa clasificación. Después las vamos a ver tranquilos, que vamos a ver ejemplos cuando veamos sistema reproductor o por ejemplo cuando veamos las glándulas mamarias, también son de tipo alveolar. Bueno, las alveolares. Este se ve el nombre, bueno, ya que está esto acá, esto más o menos sería la forma cuando veamos pulmón de cómo se vería un saco alveolar. El saco alveolar contiene los alveolos y el hueco por dentro. ¿Sí? Porque tiene que dejar el espacio para el intercambio gaseoso. Entonces sí, los sacos alveolares son paredes que contienen las estructuras que son los alveolos. Señor. ¿Qué? El tipo de estas glándulas sí son compuestas. Las alveolares, pero ya les dije, pregunto solo lo que se vea. De esta no le... Tengo una placa donde se ve compuesta que es de glándula mamaria, pero por ahora no la voy a presentar, sino la vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Por ahora, lo que veamos. Si yo no le presento los conductos ramificados, ya de números ramificados, ¿cómo me va a decir en el parcial que es compuesta si yo no se lo estoy mostrando? ¿Sí? Por eso le digo, solo lo que les muestre. Si no está ahí, no me inventen. Si no me inventen. ¿Listo? Bueno. Esta sí, pues sí es una glándula compuesta, muchas de estas. Perdón. Profesor Iván, buenos días. Buenas horas. En la periferia. Pero a diferencia de la sinal, deja un gran espacio. El espacio, si ustedes ven, es ramificado. ¿Sí ve? O sea, tiene como ramificaciones. No tiene una forma definida como tal. Mire, por ejemplo, este es más ovalado, este es más ramificado. Sí tiende a parecerse precisamente a los sacos alveolares cuando se ven en un corte de pulmón. De ahí viene el nombre. Y las células van siempre alrededor. Pueden ser serosas como esta o pueden ser mucosas. Por ejemplo, cuando veamos por allá la glándula bulbouretral, por ejemplo, esa es de tipo mucosa. Pero por ahora no le voy a pedir esa clasificación porque no tengo varias placas para hacer el ejemplo. Entonces, solamente les voy a pedir clasificación multicelular, porque si se le ven la cantidad de células que posee, exocrina porque ahí el orificio posiblemente se une con el conducto, y esta es de forma alveolar. 3 clasificaciones: exocrina, multicelular, alveolar. ¿Listo? 3. Obviamente glándula, que es el tejido, ¿no? Glándula. Siempre recuerden colocar primero el tejido: epitelio o glándula o tejido conectivo, tejido muscular o nervioso. Listo, y terminamos las glándulas con glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas solamente tienen una clasificación, a diferencia de las exocrinas, que ya vieron que es bastante amplia. Entre las endocrinas entonces tenemos la glándula suprarrenal o adrenal, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula paratiroides, y la glándula pineal. Esas serían las glándulas endocrinas. Las vamos a ver como un sistema diferente en el último corte. Por ahora vamos a ver solamente la clasificación por si nos encontramos durante este periodo en algunos órganos estas glándulas. Pero también tenemos como los ovarios, los testículos, la placenta, el páncreas y otros
órganos como el estómago, intestino delgado, intestino grueso, entre otros, que dentro de su estructura, aunque sean órganos que pertenecen a otro sistema, tienen componentes endocrinos. ¿Qué quiere decir? Hay células endocrinas que están produciendo ahí hormonas, pero el órgano como tal no es endocrino, pero puede poseer esos elementos. Ejemplo, las células de Leydig que están en los ovarios, ¿qué producen? Testosterona. Ajá. Si, digamos, por ahí está el ejemplo del páncreas, por ejemplo, los islotes de Langerhans, que va a producir la insulina, glucagón, la insulina, ahora se me olvidó cuáles eran los que producía ahí. Bueno, los que me acuerdo ahorita. Bueno, entonces estas lo que van a producir es hormonas. Y estas, ya saben, se van a enviar directamente a vasos sanguíneos o vasolinfáticos. ¿Qué quiere decir? Que estas glándulas no van a poseer conductos. Bueno, los tipos de hormonas, eso ya lo iremos también a ver más adelante, más a fondo, son de estos orígenes. Son de origen proteico, entonces pueden ser proteínas, péptidos, esteroides, aminoácidos modificados y glucoproteínas. Estos son los diferentes tipos de hormonas que se van a producir. Igual cuando veamos endocrino lo vamos a ver más a profundidad. Y la organización que tienes o es de tipo folicular o es de tipo cordonal. No hay más. Una única clasificación. Entonces, ¿cómo van a decir? Si le presento, digamos, tiroide, glándula endocrina folicular. Ya, esa es toda la clasificación que tiene. Si le presento la placa de paratiroides, glándula endocrina cordonal o cordón. Eso es todo. Bueno, los folículos ya lo vimos. Acá está explicando lo mismo que les voy a decir ahorita. Ya les había mostrado esta placa cuando vimos epitelio cúbico simple. Entonces, esta célula funciona como epitelio y funciona como glándula. Esta es la de las pocas que no almacena el producto de secreción dentro de su estructura glandular o de su célula glandular como tal. Entonces, forma la estructura que es el folículo, que es una estructura hueca, y lo que ves ahí rosado son las hormonas que está almacenando. Entonces, cada vez que se vean estructuras ovaladitas, a eso se le llaman folículos. Observen la cartelera que está atrás. Eso es de ovario. Y las estructuras que están ahí, mire, ¿qué forma tienen? Ovaladas. Esos son folículos ováricos. Y esos folículos ováricos, precisamente, por eso están los ovarios ahí, también producen hormonas. Y contienen lo que es el ovocito. ¿Sí? Entonces, a esa forma ovaladita se le llama folículos. ¿Listo? Y tenemos las de tipo cordonal. Las de tipo cordonal, entonces, son células sueltas, forman es como líneas o hileras. De ahí es donde viene el nombre. Ahí está, por ejemplo, la paratiroides, que es la que utilizamos como ejemplo, pero cuando veamos el sistema endocrino podemos utilizar la glándula pineal, también es de tipo cordonal, o de la hipófisis, la par distal o pars anterior, también es de tipo cordonal. Las que me acuerdo ahora. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. En sí son células sueltas y forman es como hileras. Como son endocrinas, siempre hay vasos sanguíneos o linfáticos por ahí al lado. Nunca vamos a ver conductos. ¿Alguna pregunta de las endocrinas? Estas son las más fáciles. No. Listo, ahí terminamos entonces epitelios y glándulas. E iniciamos con el segundo tejido, que van a ser los tejidos conectivos. Bueno, el tejido conectivo consta de células muy separadas con abundante matriz extracelular formadas por fuertes fibras embebidas en una sustancia fundamental con aspecto de gel. Bueno, este texto nos está indicando las características que tiene que tener un tejido conectivo, los componentes que tiene un tejido conectivo, que son las células, la sustancia fundamental, que es la sustancia extracelular por fuera de las células, y
las fibras. Esos serían los tres componentes: célula, sustancia fundamental y fibras. ¿Listo? Casi todos los tejidos conectivos cumplen con esas características. ¿Y por qué digo casi? Porque hay un tejido conectivo especializado que es la sangre, que tiene las células, tiene la sustancia fundamental, que en este caso sería el plasma, pero nunca van a haber sangre con fibras. Entonces ese sería de los pocos que no va a tener fibras. El resto, como hueso, sí posee fibras de colágeno de tipo 1, por ejemplo. El cartílago también posee colágeno tipo 1 si estamos hablando de fibrocartílago, o colágeno tipo 2 si estamos hablando de cartílago hialino o cartílago elástico. Entonces esos sí poseen, aunque sean especializados. Y los otros, que son los propios, también van a poseer. Bueno, funciones de este tejido conectivo: se localizan en todo el cuerpo, sirviendo de soporte y de unión. De ahí donde viene el nombre de conectivo, unión. Si ustedes ven por ahí algunos libros de traducción española, en vez de decir conectivo dicen conjuntivo, pero es la misma vaina. En él van a discurrir los vasos sanguíneos de los órganos. Entonces, a través del tejido conectivo van todos los vasitos sanguíneos, venas, arterias, para irrigar todo el cuerpo. Capilares, vénulas, arteriolas, todo lo que sería el sistema circulatorio. También a través de este van a ir los nervios. Entonces, es normal que a veces en cortes histológicos se vean vasos sanguíneos, cortes de nervios, bueno, muchos elementos que van dentro de estos mismos tejidos conectivos. Bueno, vamos entonces a empezar elemento por elemento. Como les dije, tiene tres elementos, que es la sustancia fundamental, las células y las fibras. Sustancia fundamental: ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo. Es un material amorfo, quiere decir sin forma definida, incoloro e hidratado. Muy importante lo de hidratación. Compuesto por glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Esos serían los componentes principales de esa sustancia fundamental. Los glucosaminoglicanos o glicanos son los principales polisacáridos de la sustancia fundamental. Estas son unas macromoléculas que son polímeros largos no ramificados de disacáridos repetidos. Esa sería su estructura como tal. Están divididos en los sulfatados, como el queranato sulfato, la heparina, la condroitina sulfato, el dermanato sulfato y el heparano sulfato. Y tenemos los que son no sulfatados, como el ácido hialurónico, que ustedes lo han oído, que se utilizan ahora en tratamientos de belleza. Tenemos los proteoglucanos. Estas también forman macromoléculas de agrecano, establecen enlaces covalentes con moléculas de ácido hialurónico, lo que hace posible el estado de Hess de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? Que estos más el ácido hialurónico se enlazan para hacer el almohadillado. Si usted lo toca, lo que hace que seamos como así un poco blandos, precisamente, es el tejido conectivo. Ahí estamos, ahí está lo que sería la dermis, que es tejido conectivo denso regular, ahorita lo vamos a ver, y la hipodermis. Estos son dos tejidos conectivos lo que están componiendo. Estos van a tener, los proteoglucanos cuentan con centros proteicos a los cuales se enlazan de manera covalente varios glucosaminoglicanos. Y tenemos algunas glucoproteínas, ojo, glucoproteínas de adherencia específicas. Son moléculas grandes que se encargan de asegurar los diferentes componentes de la matriz extracelular entre sí, ya integrinas y distroglicanos de la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Las glucoproteínas de adherencia, en pocas palabras, son las que unen la mayoría de elementos del tejido conectivo. Y dependiendo de su localización, esas glucoproteínas van a tener su nombre. Entonces, algunas son de adhesión, como la fibronectina. Fibronectina, entonces, para unir fibras, de ahí mismo viene el nombre. Se distribuyen en la matriz extracelular y a la laminina
de distribución amplia localizada en la lámina basal. ¿Qué quiere decir? Laminina especializada para unir los elementos de la lámina basal de los epitelios. ¿Sí ve? Tenemos otras proteínas como la condronectina. Condro quiere decir cartílago, unir los componentes del tejido conectivo del cartílago. Y tenemos la osteonectina, que sería unir los componentes del hueso. Segundo componente, fibras. Las fibras, estas todas son de colágeno como tal. Son 25 tipos de colágeno. Lo que pasa es que hay algunas modificaciones. Por ejemplo, tenemos las reticulares y las elásticas. Si ahí las colocan aparte como para diferenciarlas. Bueno, entonces vamos a hablar de las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de los tejidos conectivos. Como ya les dije, son alrededor de 25 tipos diferentes y se están clasificadas según la secuencia aminoácida de las 3 cadenas alfa. No vamos a ver las 25, solamente vamos a ver las primeras 4 nada más. ¿Sí? La mayoría de las fibras de colágeno poseen una gran fuerza de tensión. Los aminoácidos más frecuentes en el colágeno son la glicina, la prolina, la isolisina y la hidroxilisina. Bueno, tenemos las fibras reticulares. Las fibras reticulares son de colágeno tipo 3, pero están clasificadas por aparte. ¿Para qué? Para diferenciarlas, porque esas tienen una característica. A diferencia de las otras las vamos a poder ver con el microscopio óptico sin ninguna coloración especial. Estas necesitan una coloración especial para poderse ver. Y además que estas fibras no hacen haces. ¿Cómo así que haces? Sí. Las otras se unen y forman estructuras más grandes. Ya eso es lo que se le llaman haces de colágeno. ¿Sí? En cambio estas están por separados, entonces son como hilos muy diminutos. Y necesitan una coloración especial, por ejemplo, la coloración de Paz o la coloración argéntica. Bueno, Paz es una abreviatura porque en realidad la coloración se llama ácido periódico de Schiff. ¿Listo? O coloración argéntica, que esas son específicas y así se pueden ver estas fibras reticulares. Bueno, a ver qué me faltó de acá. Bueno, se encuentran en lo que son las vísceras, los vasos sanguíneos, la piel. Bueno, estas se encuentran casi en todos lados, pero es muy normal en órganos expandibles. Por ejemplo, los pulmones, ¿cierto? Las arterias, por lo que hacen, tienen ahí también hay fibras elásticas y se expanden. Generan los fibroblastos. Los fibroblastos es una de las células, que ahorita la vamos a ver, del tejido conectivo, es la principal. Casi todos los tejidos conectivos son sintetizados por estos mismos fibroblastos y se pueden generar a partir de las fibras reticulares. Tenemos las fibras elásticas. Estas formadas por elastina y microfibrillas. Estas sí están en forma de haz. ¿Qué quiere decir? Estas fibras, entonces digamos que esta es la fibra, ¿cierto? Elástica, y va a estar compuestas por un sinnúmero de estructuras más pequeñas que se llaman las microfibrillas. Exactamente. Y forman el haz, pero en este caso de fibras elásticas. ¿Cuál es la característica? Precisamente la elastina, que es el principal componente, está compuesta principalmente por lo que es glicina y prolina, le confiere elasticidad a esta fibra y puede expandirse hasta 150% de su longitud. Estas proteínas les dan elasticidad, mientras que la miofibrilla evita que ésta se deforme. ¿Qué quiere decir? Que al estirarse no se deforme y vuelva a su estado normal. ¿Listo? Entonces puede expandirse y volver a contraerse y volver a su estado inicial sin deformarse. Bueno, de igual modo en la elastina abunda lo que es la lisina, que es un aminoácido implicado en la formación de enlaces de desmosina, caracterizado también por su elasticidad y deformabilidad. Y ahí están lo que les dije, solamente los 4 primeros.
tipos de colágeno, aunque ya les dije hay 25 tipos. Tenemos aquí el colágeno tipo 1. Lo encontramos en lo que es la dermis, cartílago fibroso o fibrocartílago también se le llama, hueso, tendón y la dentina. ¿Qué es la dentina? Es lo que está debajo del esmalte. Lo que nosotros vemos en los dientes es esmalte. Y la dentina es lo que está por dentro, que es lo que forma la forma del diente. Estas van a estar sintetizadas por lo que es el fibroblasto, en la mayoría de estas. En el caso del hueso por los osteoblastos y en el caso del cartílago por los condroblastos. Observe que estos tres tipos de células tienen una característica. A ver si alguien se da cuenta. No. Esa es la función. La palabra como tal. Blastos. Ajá. Toda célula que termine en blasto quiere decir que sintetiza los componentes de tejido conectivo en el órgano, en el tejido en el cual se encuentre. Ejemplo, condroblasto entonces sintetiza los componentes del tejido conectivo en el cartílago. Osteoblastos sintetiza los componentes del tejido conectivo en el hueso. Y los fibroblastos y en el resto de tejidos conectivos. Osteoclastos, bueno, esos son más para remodelación del hueso. Son los mineros. Sí. ¿Qué quiere decir? Encargados de sacar los minerales hacia el sistema circulatorio para que los órganos lo utilicen. Tenemos colágeno tipo 2. Tenemos el cartílago hialino y el cartílago elástico. Sintetizado como es cartílago por los condroblastos. Ahí está la función, resistencia a la presión. Aunque el elástico también da flexibilidad. Mire, esto es cartílago elástico. Pero usted no puede hacer eso con la nariz, porque es cartílago hialino. Si hace eso, se le parte el cartílago. Si tiene algo de elasticidad, pero no es como el elástico, que lo podemos deformar. ¿Listo? Lo mismo, esto es cartílago hialino, lo que es la tráquea. Acá tenemos lo que llaman la manzana de Adán, que es en realidad la laringe, donde están las cuerdas vocales, que están compuestas la mayoría por cartílago hialino, pero tiene una porción de cartílago elástico. Quiere decir que la laringe tiene los dos tipos de cartílago. Y eso le permite algo de elasticidad en esta zona. Bueno, tenemos el colágeno tipo 3. Precisamente son las fibras reticulares. Por eso, mire, función, sostén estructural de órganos expandibles. Ahí está, músculo liso, endoneuro, arterias, útero, vaso, hígado, riñón y pulmón. Varios de estos son órganos expandibles. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Esta mañana les estaba explicando lo de endoneuro, porque me estaban preguntando cómo así que endoneuro. Endoneuro es la capa que reviste, en este caso, un axón o un nervio, que es lo mismo. Un axón en sí es un nervio en sí es un axón de una neurona, ¿sí? Sino prolongada por todo el cuerpo. Y la envoltura de tejido conectivo que reviste ese nervio se le llama endoneuro. En el caso del músculo se le llama endomisio. Y ambas, endoneuro y endomisio, son de fibras reticulares. Hay otras envolturas como perimisio, epimisio, perineuro y perineuro y epineuro, pero estas ya no son de fibras reticulares, sino es de otro tejido conectivo. Esas sí se pueden ver al microscopio, ¿cierto? Y estas envuelven, pero eso ya estructura más grande, que eso lo vamos a ver después de que veamos esto. Perimisio envuelve lo que son fascículos, que son una estructura con varias fibras nerviosas, y en el caso del músculo serían de varias células musculares. Y el epimisio reviste, son varios fascículos, que sería un paquete más grande. Por ejemplo, todo el músculo, un bíceps, un tríceps, estaría la capa más externa, eso sería un epimisio, que es una capa blanca, que es fácil de ver a simple vista. También es de tejido conectivo. Y en el caso de los nervios sería epineuro y también envolvería varios fascículos, pero en este caso de nervios. Tranquilo que lo vamos a ver cuando veamos muscular y nervioso. Por último, sintetizados ¿por qué?
Puede ser en el músculo sintetizado por la misma célula muscular lisa, si estamos hablando del músculo liso, por los fibroblastos, por las células reticulares que se encuentran en las fibras reticulares, por los hepatocitos, estamos hablando del hígado, o las células de Schwann que pueden derivar de las fibras reticulares, ¿cierto? Las células de Schwann es la que están en los nervios mielínicos, porque este produce la mielina. ¿Listo? Para mayor velocidad. Y por último tenemos el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 entonces se encuentra en la membrana basal, la de los epitelios. Entonces es sintetizado también por las células epiteliales y por las células endoteliales. ¿Y qué es eso de células endoteliales o perivasculares? Son las que están en las pequeñas vénulas o capilares que llegan a la lámina basal. ¿Para qué? Para aportarle oxígeno al epitelio, que es avascular, pero también puede sintetizar los componentes de la membrana basal. Y función sostén y filtración. Bueno. Y el último componente, las células del tejido conectivo. Están divididas en células fijas y en células móviles. Las células fijas, entonces, son las que van a permanecer siempre en el tejido conectivo. La principal, que son los fibroblastos, células adiposas o adipocitos, que es lo mismo, pericitos, células cebadas y macrófagos. Ojo, los macrófagos, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué es? Son las células que, o sea, son De la fagocitosis, ¿no? Sí, pero ¿qué es? Pues, ¿O dónde derivan? de los... Sí, es una célula del sistema inmune que la función es fagocitar, ¿cierto? ¿Alguien sabe de dónde deriva? No. de las células sanguíneas. Sí, pero ¿de cuál? Creo que el del sistema hematopoyético, ¿no? ¿Pero de cuál? Célula sanguínea. Ok. ¿De dónde deriva? ¿De los qué? De los monocitos. Muy bien, de los monocitos. Los monocitos tienen la misma función, fagocitar, pero monocitos se les llama en sangre periférica. Algunas de estas se adentran hacia el tejido conectivo y se les llaman macrófagos. Entonces los macrófagos también tienen la misma función, fagocitar como tal. Pero hay algunas que se convierten en células fijas, como las células de Kupffer. Son macrófagos que se encuentran en el hígado. Obviamente Kupffer es por el descubridor. Entonces funcionan así como células fijas porque siempre permanecen en el mismo sitio. Acá tenemos los fibroblastos. Los fibroblastos son los tipos de dominantes en el tejido conectivo y son los responsables de la producción y mantenimiento de sus componentes fibrosos y amorfos. Y su forma varía dependiendo de su localización. Bueno, este fibroblasto lo vamos a encontrar en casi la mayoría de tejidos conectivos, a excepción de hueso, que son los osteoblastos, a excepción del cartílago, que son los condroblastos. ¿Qué es lo que hace? Sintetizar los componentes del tejido conectivo. Y va variando la forma dependiendo en qué tejido conectivo se localice. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos los adipocitos. Los adipocitos, ojo, aquí está metido como parte del tejido conectivo, pero a su vez también la unión de varios adipocitos forman el tejido adiposo, que también es un tejido conectivo propio. Esta tiene función de amortiguación y almacenamiento de energía y lípidos. Tenemos los pericitos o células perivasculares o endoteliales, que es lo mismo. Son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Bueno, eso quiere decir que tiene origen embrionario. Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando capilares, vénulas pequeñas para darles sostén, que es una de las funciones. Y tiene una forma alargada con prolongaciones largas y delgadas. Conservan la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos o músculo liso bajo ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que estas células se pueden convertir en otro tipo de célula. Y tenemos las células móviles. Las células móviles son todas las células de la sangre periférica. Quiere decir linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Bueno, célula plasmática es una variación de un linfocito B. Eso es célula plasmática. Y macrófago ya sabe que es el monocito que entró al tejido conectivo.
Eso quiere decir que un macrófago puede ser una célula fija, pero también puede ser una célula móvil. Bueno, ahí células móviles se originan en la médula ósea y en el torrente sanguíneo. Bueno, ahora sí, a ver la clasificación de lo que vamos a ver en práctica. Los tejidos conectivos se clasifican en tres: tejidos conectivos embrionarios, tejidos conectivos propios y tejidos conectivos especializados. Hoy vamos a ver solamente embrionarios y propios. Los especializados los dejamos para después. Los embrionarios son solo estos dos. Tenemos el primero, tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. ¿Cuál placa vamos a utilizar? Las placas de corte de feto o embriones. Sí, cortes longitudinales de embriones completos. Obviamente son apenas semanas para que salga el tamaño completo en una placa histológica. Entonces van a ver plaquitas de embrión. ¿Qué van a ver dentro del embrión? Pues ahí está puro, bueno, la mayoría va a ser tejido conectivo mesenquimatoso. Algunos órganos ya se están formando, entonces van a ver en las plaquetas que yo tengo que ya se está formando algo de piel, ya se está formando la columna, ya se están formando algunos elementos como el cerebro, la parte de los intestinos, y yo les digo dónde van a buscar para ver este tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Perdón, ese no es. Profesor, Dime. ¿no se podría encontrar también teóricamente en el cordón umbilical? No, porque ahí es mucoso. Ah, ok. Y también es un embrionario, pero es mucoso. Ah, ok. Ya lo vamos a ver. Este es cordón umbilical precisamente, mira. Ah, ok. Ya lo vamos a ver. El mesenquimatoso, el mesenquimatoso, ¿qué vamos a ver? Tiene dos componentes esenciales. Las células mesenquimatosas, que es, a ver, una que esté perfecta, esta. Esta es una célula mesenquimatosa. Va a tener la prolongación citoplasmática, una parte más gruesa en el centro y por acá otra vez prolongación citoplasmática. Así se tiene que ver, con dos colitas. Pero todas las placas, todas las células no van a verse de la misma forma. Algunas parecen un espermatozoide, ¿cierto? U otras ni siquiera se le ven las prolongaciones. Eso es muy característico. Y el segundo componente sería lo que sería la sustancia fundamental y las fibras reticulares. La sustancia fundamental es incolora y las fibras reticulares no se ven con hematocilina o ocina. Entonces parece que estuvieran sueltas. ¿Ve? ¿Qué se ve como fibroso? Pues algunos componentes que ya están formando de otro tejido conectivo o las prolongaciones de la misma célula que quedaron por ahí. Vamos a ver otra placa. Esta quedó, por ejemplo, más morada la célula. Si ve, esta se ve más clarita. Mira, ahí se le ve la forma. Hay algunos glóbulos rojos. Perdón que borré con la mano. Se ven algunos glóbulos rojos, pero en sí se ven solo las células mesenquimatosas. Bueno, las otras dos placas nos sirven, pero son de animales. Esta, por ejemplo, es de ave. Pero ojo, los glóbulos rojos tienen núcleo. Que eso no se ve en mamíferos. ¿Sí? Pero casi se ven bien las células mesenquimatosas, ¿sí ven? Ahí se ve con las prolongaciones. Tejido conectivo embrionario mucoso. Este también una única localización, cordón umbilical es el que vamos a utilizar. Cordón umbilical. De ese creo que tengo 2 o 3 coloraciones diferentes. Entonces lo vamos a ver con azul de toluina. Entonces las fibras de colágeno, en vez de verse rosadas, se van a ver azules. ¿Listo? Está la normal con hematocilina ocina, que es esta. En la cual, ¿qué van a ver? 2 arterias umbilicales y una vena umbilical que no nos interesa por ahora. ¿Por qué? Porque estas están compuestas por músculo liso. Y vamos a ver es el tejido conectivo embrionario. El tejido conectivo embrionario sería el resto, todo lo que vemos rosado. ¿Listo? También se le llama gelatina de Wharton, por el descubridor. Y si lo acercamos al microscopio se va a ver así. ¿Qué van a ver?
fibroblastos grandes, como pueden darse cuenta, fibroblastos, que esas son las células. Ya saben, lo oscuro es el núcleo y lo más rosadito o que se prolonga de él va a ser el citoplasma. Y por fuera de esto van a ver fibras de colágeno delgadas y están como una red, mire que van hacia todos lados, en todas las direcciones, son bastante abundantes. Y esa es la característica de este tejido conectivo embrionario mucoso o gelatina de Wahl. Localización cordón umbilical. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Nada? Vamos a salir temprano hoy. El mucoso no lo entendí. O sea, no lo entendí la placa. Cuando le pase la placa, no va a haber acá, no va a haber acá, no va a haber acá, solamente lo rosado. Lo rosado claro. Cuando lo vea de cerca, se tiene que ver de esta forma, con fibroblastos y con estas son las fibras de colágeno, esas rayitas rosadas. Tienen que ser delgadas. ¿Por qué le hago la afirmación de que sean delgadas? Porque ahorita van a ver uno muy parecido, pero con fibras gruesas. ¿Listo? Y tienen que estar desordenadas hacia todas las direcciones, formando como una especie de red. ¿Qué es una red? La red es la que va hacia todos lados sus fibras. Dime. O sea, tienen que ser delgadas para reconocer que Es mucoso. Ajá. ¿Y las gruesas? La gruesa ya ahorita vamos a ver. Cuando diga, ah, mire, este es el que de pronto lo confunden, ya ahí sí comparan y dicen, ah, sí hay diferencia. ¿Y los fibroblastos siempre van a ser así moraditos? Los fibroblastos depende de la coloración. Con azul de toluena, pero eso es importante la práctica, porque ahí van a ver la diferencia. Este como es hematoxilina ocina se va a ver así, y es la misma placa. Esta no es del libro, esta placa es la que yo tengo. Esta es sacada de mis placas. Esta esta también es de mis placas. El mesenquimatoso, ¿dónde era que se encontraba? Embrión o cuerpo de feto. También tengo unas placas que se llaman mano de feto, la que quieran ver ahí, yo les paso algunas. Hay pie de feto. Yo he sacado de varios tipos. Esas sí son hechas por mí. Tejido conectivo laxo. Y no me preguntan de dónde sacan los fetos. Los fetos pues son de abortos. Abortos. O sea, sí. La mayoría son regalados por el hospital o alguna clínica. Igual que las que tiene el profesor Ferrera, ya tiene una colección. ¿Lo regalan? Gigante. ¡Wow! ¿Por qué? Porque son abortos a veces espontáneos y no los quieren. Porque están muy pequeñitos, no tienen, aunque también los que tienen Son grandes. ya. Son grandes. Hay gente que los reclama y les da sepultura, como hay otros que no los quieren ver y no los reclaman. Sirve para la ciencia. ¿Y? Bueno, Igual si quieren ver, yo tengo unos ahí. sí. Porque en embriología no les hacen práctica, entonces si quieres las puedo mostrar. Sí. Bueno. Tejido conectivo laxo. Bueno, de aquí en adelante a eso se les llaman propios. Son poquitos, pero les digo que vamos a hacer temprano. En media hora ya terminamos. Los propios, voy a dar un poquito, ¿por qué? Porque es que con el antes grupo vamos un poquito atrasados, entonces para no ir adelantando tanto. Los propios, ahora los propios ya son de los órganos ya desarrollados. Son de los órganos, o sea, los vamos a encontrar en cualquier sistema. En cualquier sistema vamos a encontrar estos tejidos conectivos, cualquier órgano. El primero, tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo entonces se caracteriza por abundante sustancia fundamental y líquido tisular o líquido extracelular. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se ve rosado. ¿Listo? Aloja células de tejido conectivo, células fijas como fibroblastos, células adiposas. Miren, bueno, acá es difícil porque además de esto también se pueden encontrar macrófagos, neutrófilos, entonces es normal. Una característica que yo siempre les digo es que tienen que tener muchos núcleos.
muchos núcleos este tejido conectivo por la cantidad de células que posee. Y células adiposas, una que otra por ahí. Estos son vasos sanguíneos, este ya no. Este tejido está situado inmediatamente bajo los epitelios de las vías respiratorias, vías digestivas. Sí, ahí eso está bien la afirmación que hace el autor, pero no quiere decir que sean los únicos sitios. Casi todos los órganos tienen epitelio y debajo va a haber laxo. Lo que pasa es que en algunos se ve mucha cantidad y en otros se ve muy mínima. En el caso de las vías respiratorias tienen una buena cantidad, pero lo que es vías digestivas es muy abundante. Esto es de las vías digestivas. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, este es por ejemplo intestino delgado. Ya conocemos epitelio cilíndrico simple, células caliciformes, que son las células unicelulares mucosas exocrinas. Mira, ahí vamos uniendo. Y todo lo que acá está marcado es el tejido conectivo laxo. ¿Sí ve? Muchos núcleos que corresponden a muchas células y abundante sustancia extracelular. Eso es todo. ¿Sí? Fácil de identificar este laxo. Es decir, profe, que ahí tenemos que decir todo lo que... Ah, claro. Allá hay tres componentes acá: glandular, epitelial y conectivo. Puedo pedirle, nómbreme los tejidos y clasifícalos. Entonces, epitelio, glándula unicelular, mucosa exocrina. Epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo laxo. Pero esa placa de qué es. Porque ¿Cómo? ¿Cómo? No. Órganos no. En teoría puedo pedirle un ejemplo para donde se localice tal epitelio. Eso sí. ¿Por qué órgano no? Porque yo no le he explicado aún cómo se identifica tal órgano. En el parcial práctico, o sea, comenzó a mencionar tantas cosas, Ajá. ¿se varía totalmente la palabra que no menciona todas? No. ¿Puede decir dos? Si usted me coloca, digamos, el epitelio y la glándula, se las valgo. Si me coloca solo el tejido conectivo. Lo que no me gusta es que me colocan a escoger. Ya les he dicho que no me coloquen de más. Sí, no me vaya a colocar 3 epitelios y que yo se los escoja cuál es el verdadero. Así esté. Así esté. Lo señalamos. No van a señalar nada. No. Digamos, la respuesta es epitelio cilíndrico simple. Entonces usted me coloca epitelio cilíndrico simple, epitelio cúbico simple, epitelio estratificado escamoso. Ah, bueno, yo escojo. No. Ahí sí no. Si hay 3 componentes, una cosa es que lo escriba mal. Glándula unicelular mucosa exocrina, epitelio cilíndrico simple, y acá en vez de colocar tejido conectivo laxo, coloco denso irregular, pues le valgo las otras 2 y esta no se la vale. Si la pregunta valía 0,5 lo divido en 3 y por 2 y le doy el 0,33 más o menos. Ya. Ahí no se clasificaría también, ¿cierto? Le puede preguntar a los compañeros que ya han visto, creo que hay como 2 chicos que yo califico de esa forma. Dime. Ahí no se pone también que sería tubular. No, porque no hay ninguna glándula tubular. Eso Eso se llama una vellosidad. Sí, ya vi que usted vio esto. Dijo, esto es una glándula tubular. Porque no lo vio de lejos y está viendo es una vellosidad del intestino delgado, que es así. son los pliegues, ¿no? Diferente a la glándula tubular que vas acá adentro así. ¿Y cómo diferenciamos? Porque Por el tejido. ya, por ejemplo, en la práctica, toca mirarlo. Eso es una vellosidad diferente a una glándula. Pero esa pregunta se le puede hacer No. Pero es que yo tampoco. Si le coloca algo en el cine parcial, no le voy a colocar algo que se vea así para confundirlos. Le coloco más bien un sector así que no se vea esto así. O se lo coloco como el anterior. Ahí está el epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo laxo. ¿Eh? Yo sé que están asustados por tanta cosa, pero... Bueno, tejido conectivo, ya quedan como 4 y terminamos. Tejido conectivo denso irregular. Denso irregular. Bueno, denso es por la cantidad. Irregular, ay, se me olvidó nombrarle. Bueno, vamos a utilizar, sí, vías digestivas para
intestinos para ver el lapso. Denso y regular. Este lo vamos a encontrar en casi todos los órganos, igual que el lapso. Pero hay sitios donde se ve mayor cantidad. Por ejemplo, la dermis. Tenemos epidermis, debajo, dermis. Es este tejido conectivo. Y este es el que a veces en los parciales me lo confunden con este, el mucoso. No se parecen mucho, pero a veces lo confunden. ¿Por qué? Porque ven las fibras en desorden, sobre todo si se lo muestro así. ¿Esas son las que usted dijo que eran gruesas? Sí. Exacto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Sí, tiene fibroblasto igual que la anterior, pero las fibras, los ácidos de colágeno son gruesos. Sí, van a todos lados, sí, pero mire, esa es la diferencia, el grosor. Va diagonal, en U, hacia acá, hacia arriba, de frente, entonces quedaron transversales, pero no se ven cortas. Van hacia todos lados. Claro, si se la muestra así les queda fácil, porque ven componentes como los adipocitos, vasos sanguíneos, entonces sí, que esos son otros componentes que pueden tener, porque los tejidos conectivos pueden tener varios componentes, receptores nerviosos, fibras nerviosas, adipocitos, vasos sanguíneos, dentro de esa estructura. No, no. Si ya lo han visto, sí. Si no lo han visto, no. No lo hemos ¿Qué visto. quiere decir? Una vena, yo no voy a colocar que me lo especifique, pero un adipocito sí, porque ya lo vamos a ver. Profe, ¿puede mostrar la otra imagen? O sea, la de La las siguiente. fibras delgadas. No, La de las fibras delgadas, claro que sí. Ahí está. Sí, está diferente. Y los Sí, es que es diferente. Profesor, y los fibroblastos son Es que como se ve más más cuando ustedes están ahí en práctica. Ven el uno y ven el otro y dicen, ah, sí, se ve diferente. Dime. Los fibroblastos también son más gruesos, ¿verdad? No, acá por el acercamiento, por el aumento. Mire, este está en 40 y este también está en 40. Bueno, acá es como más grande. No, ahí son los Sí, sí. grandes. Pero eso también depende mucho Depende de la muestra. de la muestra, como esté, porque todas las muestras no salen iguales. El corte, cada persona como que difiere un poco. Aunque sea el mismo músculo de una persona a otra, por ejemplo el músculo esquelético, algunos salen grandísimo, en otros salen más delgados. Eso también depende de qué tipo de fibra tengas, si más rojas o más blancas. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Tejido conectivo denso, regular, colagenoso. Denso por la cantidad, regular por la orientación. Observen, todas van hacia un mismo lado. Pueden ir horizontales, pueden ir diagonales, pueden ir verticales, eso sí no importa. Pero todas yendo hacia el mismo lado. Esa es la característica. Son haces de colágeno gruesos. Mire, inicia acá y termina acá. Quiere decir que todo este es el haz como tal. Fibroblastos se adaptan a la forma. ¿Se acuerda que lo dije en teoría? Dependiendo del tejido conectivo, cambian la forma. Mire, y van a la periferia del haz de colágeno. Mire, alargados y al lado de la fibra. Y observe que prácticamente no hay espacios. ¿Por qué? La función resiste fuerza de tensión. Por eso se encuentra en los tendones. Bueno, hay ligamentos en sí no, porque ligamentos, pero los tendones sí, porque es para la fuerza de tensión que estos ejercen con el músculo. Y esta sería, ya vi por qué coloqué este, pero bueno, no debí colocarlo ahí, sino colocarlo acá. Los ligamentos. Los ligamentos sí son elásticos. Entonces está una variación del anterior. Este se llama casi igual. Tejido conectivo denso, regular, elástico. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el anterior. Abundantes fibras van en una misma dirección. Pero acá está lo que difiere. El anterior, si se vieron, eran unos haces gruesos y compactos. No, acá las fibras elásticas son estas. Las que van onduladas. En medio de estas hay fibras reticulares y otros componentes para evitar que se separen. ¿Se acuerda que las fibras reticulares, cuando vimos lo colágeno tipo 3 en la casillita, también estaban las arterias metidas ahí?
precisamente las arterias elásticas por tener las fibras elásticas. Y esto evita que estos mismos componentes se separen. Entonces, ¿cuáles serían las fibras elásticas acá? Estas. Y esa forma le permite que este órgano, en este caso es de una arteria, se pueda expandir. ¿Para qué? Para amortiguar la onda de choque de la sangre que sale directamente del corazón. Quiere decir que las arterias más grandes son las elásticas. Ya cuando baje la presión pasan a las musculares. ¿Listo? ¿Por qué las elásticas? Porque estas absorben todo la salida de la sangre, la amortigua. Si no, se romperían. Si fuera músculo, explotaría. O sea, este lo diferenciamos por la forma así de Onduladita. Exactamente. Ya cuando lo vean en práctica, acá hay otra, esto es de un ligamento, pero mire que prácticamente es lo mismo. ¿Cuáles serían las fibras elásticas acá? Esta. Acá serían fibras reticulares y otros elementos de colágeno, que eso le da mantener las fibras unidas. ¿Listo? Pero observe que también va ondulada, no tan ondulada como las de la arteria, pero aún siguen siendo onduladas. Todas hasta ahí son propias. Sí, todavía vamos a hablar hoy de propios, nada más, que son de órganos ya desarrollados. Y el último, y terminamos por hoy. ¿O quieren más? ¿cómo se llama? De propios. ¿De propio? Sí. Tejido adiposo, el último de los propios. Bueno, este se clasifica en dos. Tenemos el tejido adiposo unilocular o blanco, que es el que están viendo. Bueno, esto está constituido por adipocitos uniloculares. ¿Qué quiere decir? Cada célula de esta se llama adipocito. Solamente se colorea la membrana y tiene núcleo periférico. Dime. O sea que el unilocular solamente tiene una gota de lípido y en las otras tienen varias gotas de lípido. Una gota no, porque tal le quepa más de una gota. Un lóculo, o sea, una estructura llena de lípido. Una sola estructura llena de lípido. Y la multilocular tiene varias estructuras dentro llenas de lípidos. Ya ahorita lo vemos. Entonces, esta sería una sola estructura, todo este espacio lleno de lípido. ¿Listo? Una sola estructura como tal, un solo lóculo. Y por el aspecto morfológico que se ve más pálido, más blanco, se le llama tejido adiposo unilocular o blanco. ¿Listo? ¿Dónde lo localizamos? Bueno, hay sitios donde se almacena mayor cantidad, acá en la parte de la cintura, por acá por los brazos, por acá por la barbilla, pero este no quiere decir que sean los únicos sitios. Si usted es una persona muy gorda, pues va a acumular prácticamente en todos lados. ¿Cierto? Lo que es hipodermis es tejido adiposo. Lo que pasa es que la cantidad de grasa se depende del estado físico de cada persona. En algunas es muy mínimo, como en otras va a ser muy abundante. Y si es demasiado gorda, además de lo que sería la hipodermis, se le va a meter entre las arterias, entre las glándulas, pero eso es normal que usted hace un corte de cualquier cosa y se vea tejido adiposo entre los intestinos. Bueno, en casi todos los sistemas se mete el tejido adiposo. Pero es tan peligroso cuando usted es demasiado obeso. Y tenemos el adiposo multilocular. Este en el ser humano solo lo vemos en bebés lactantes. ¿Cuál es la característica? Ya les explico por qué. Mira, acá esta mañana dicen más o menos, perdona que no soy tan bueno para dibujar. Este, digamos, sería el adipocito. ¿Cierto? Dentro de la estructura, en vez de tener una sola estructura llena de lípido, va a tener varias de diferentes tamaños llenas de lípidos. ¿Qué le permite esto? Darle mayor temperatura y menor gasto de energía. Porque al tenerla en varias estructuras, se va a consumir más lento. ¿Sí? A diferencia de un solo adipocito, como una sola estructura, se consume más rápido. ¿Sí? Porque estas van a ser varias estructuras dentro de una misma adipocito. ¿Listo? Por eso es que los animales que invernan, porque ahí también están los animales que invernan, pueden durar largos periodos de tiempo durmiendo sin
morirse de hambre. ¿Ve? Y también por ahí pasa que a veces los bebés los botan a la calle, que es todo mal hecho, y a veces pueden sobrevivir por ese tejido adiposo multilocular, ¿cierto? Porque les proporciona algo de calor y les salva la vida. Bueno, ¿Y lo otro? acá tenemos una comparación de los dos. Mire, unilocular y multilocular. Ah, se me olvidó decir, el multilocular también lo llaman pardo, por el color rojizo cuando tiene a nivel morfológico. Pardo. ¿Listo? Mira, a ver alguno que se vea bien. Ya que pues no voy a contar. Más o menos a este, mire, por acá. ¿Sí ven? Se le alcanzan a ver las bolitas de diferentes tamaños. En algunas se le ven. Sí, es que ahí es difícil diferenciar cada depósito por separado. En algunos se le ven, en otros no se le ven. Haz de cuenta, la primera, esta. Ahora se trabó. Las glándulas sebáceas recuerdan precisamente a los tejidos adiposos multiloculares, porque su estructura viene de la misma forma. Esa que sí tenemos una buena fotografía de ese. Aquí está. Mire la cantidad de bolitas que posee. Sí. ¿Sí? En sí eso así sería un adipocito con múltiples bolitas. Lo que pasa es que en el multilocular sí hay de diferentes tamaños, una más grandecita, una más pequeñita, pero en sí es lo mismo. Entonces, el adiposo, las glándulas sebáceas recuerdan precisamente al tejido adiposo multilocular. Bueno, esos serían todos los propios. Nos quedaría pendientes los especializados, que serían cartílago, hueso y sangre. Eso sería tejido conectivo adiposo unilocular o multilocular. O multilocular. Entonces mañana tenemos ¿Práctica extra? De esto. Es que no sé si terminar mañana y dejamos para la otra semana la práctica. Sí, también. Sí, sí. Pues para verlas todas de una vez. Sí, pero a ver, ¿sabes? Porque igual no vimos muchas. Ajá. Entonces, mañana vemos todo lo que podamos y vemos la práctica la otra semana.